La justicia perfecta de Dios, el pilar que transforma el mundo. La justicia de Dios es un aspecto central e inmutable de su carácter, un pilar que sostiene toda su creación. En la cultura moderna, asociamos la justicia con la aplicación de la ley, el castigo de los malhechores o la retribución por las malas acciones. Sin embargo, la justicia de Dios es mucho más que simplemente un sistema de castigos o recompensas. Es un principio profundo que refleja su santidad, equidad y amor por la humanidad. Cuando hablamos de la justicia divina, no solo hablamos de juicio, sino de un amor que busca redimir, restaurar y ofrecer un camino hacia la paz y la reconciliación. Desde las primeras páginas de la Biblia, encontramos que la justicia de Dios no es solo un atributo, sino que es el cimiento de todo lo que Él hace. En el Salmo 89 horas y 14 minutos se nos dice que justicia y derecho son el cimiento de tu trono, amor y fidelidad van delante de ti. Este versículo ilustra cómo la justicia divina está inseparablemente ligada al amor y la fidelidad de Dios. Él no es un juez que impone reglas arbitrarias o injustas, sino que su justicia fluye de su naturaleza misma, y todo lo que hace está guiado por principios de rectitud y equidad. La justicia de Dios no se limita solo al castigo del mal, sino que tiene una dimensión restauradora. Dios no es indiferente al sufrimiento humano, y su justicia se extiende hacia aquellos que están oprimidos, marginados o injustamente tratados. En el Antiguo Testamento encontramos innumerables pasajes que revelan el corazón de Dios hacia los huérfanos, las viudas, los pobres y los oprimidos. En su justicia, Él se presenta como un defensor de los más vulnerables, un protector de aquellos que no tienen voz para defenderse por sí mismos. Sin embargo, la justicia divina no es solo una cuestión de preocupación social. También es un acto profundo de restauración espiritual. Cuando pensamos en la justicia de Dios, debemos recordar que el pecado ha roto la armonía entre la humanidad y Dios. La justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado, pero, al mismo tiempo, Él ha provisto una solución. En la cruz de Jesucristo, vemos cómo la justicia de Dios y la misericordia de Dios se encuentran de manera perfecta. Jesús, siendo inocente, pagó el precio por nuestros pecados, satisfaciendo la justicia de Dios y, al mismo tiempo, ofreciendo perdón y misericordia a los que creen en Él. Este acto es la máxima manifestación de la justicia restauradora de Dios. Es importante entender que la justicia de Dios no es simplemente punitiva. Aunque el pecado tiene consecuencias, Dios nunca es un juez cruel o injusto. Su justicia no es solo para castigar, sino para sanar. Cuando uno de nosotros comete una infracción, la justicia de Dios nos invita a arrepentirnos, a volver a Él con un corazón humilde, a buscar perdón y restauración. Él no está ansioso por castigar, sino ansioso por restaurar. Este concepto de justicia restauradora se refleja en todo el mensaje bíblico. El Antiguo Testamento está lleno de leyes y principios que buscan restablecer el orden y la paz entre la humanidad y Dios, y entre las personas mismas. Las leyes de Dios no eran simplemente reglas arbitrarias, sino medios para llevar la justicia a la vida cotidiana. Y cuando Israel falló en seguir estas leyes, Dios envió profetas para llamar al arrepentimiento, no para castigar de manera despiadada, sino para restaurar el orden y la paz. La justicia de Dios también nos llama a vivir de acuerdo con sus principios de rectitud. Como sus hijos, estamos llamados a reflejar su carácter en nuestras propias vidas. Jesús, a través de su vida y enseñanzas, nos mostró lo que significa vivir de acuerdo con la justicia divina. Él vivió una vida sin pecado, mostró amor hacia los excluidos y los oprimidos, y nos enseñó a perdonar a los demás, a hacer justicia y a amar a nuestros enemigos. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser agentes de la justicia divina en este mundo. Dios nos llama a luchar por la justicia, a trabajar por la equidad, a defender a los vulnerables y a buscar la paz. Vivir en justicia no significa solo obedecer las leyes, sino también actuar con amor, compasión y misericordia. La justicia de Dios nos llama a ser transformadores del mundo, a no quedarnos indiferentes ante la injusticia, sino a actuar para cambiar lo que está roto.
Una de las promesas más hermosas de la Escritura es que, aunque vivimos en un mundo lleno de injusticias, Dios hará justicia al final. En Apocalipsis 21:4 se nos promete que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esta es una promesa que nos da esperanza. A pesar de las muchas injusticias que vemos en el mundo, sabemos que llegará un día en el que todo mal será juzgado, y todo lo que es injusto será corregido. La justicia divina nos da esperanza no solo para el futuro, sino también para el presente. Cuando enfrentamos dificultades y sufrimos a causa de la injusticia, podemos confiar en que Dios está trabajando detrás de escena para restaurar todo. Sabemos que Él no es indiferente a nuestro dolor y que su justicia, aunque a veces lenta, se manifestará en su tiempo perfecto. Es importante también entender que la justicia de Dios no es algo que solo afecte a las grandes injusticias sociales o políticas. La justicia de Dios se manifiesta en nuestras vidas personales. En la forma en que tratamos a los demás, en cómo vivimos nuestras vidas diarias y en cómo respondemos a los desafíos que enfrentamos. La justicia de Dios no solo está en los tribunales o en las grandes decisiones de la vida, sino también en los pequeños detalles, en la forma en que nos comportamos en nuestras relaciones, en nuestra integridad y en nuestra honestidad. El llamado a vivir en la justicia de Dios es un llamado a ser transformados en el interior. Es un proceso de santificación, donde el Espíritu Santo nos moldea para vivir de acuerdo con la justicia divina. A medida que crecemos en nuestra fe, debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios de la justicia de Dios, buscando hacer lo correcto incluso cuando nadie nos ve, y luchando contra las injusticias donde sea que las encontremos. Como pueblo de Dios, estamos llamados a ser portadores de su justicia en todos los ámbitos de la vida. Desde la familia hasta el trabajo, desde las relaciones personales hasta el ámbito público, somos llamados a ser defensores de la verdad y de la equidad. La justicia de Dios no solo debe ser un principio que comprendemos intelectualmente, sino un principio que vivamos activamente en nuestra vida diaria. Finalmente, la justicia de Dios nos recuerda que todo lo que hacemos tiene consecuencias, tanto en esta vida como en la eternidad. Cada acción, cada palabra, cada decisión está bajo la mirada de un Dios justo. Sin embargo, también sabemos que nuestra justicia no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Es por su sacrificio que podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que hemos sido perdonados y restaurados. La justicia de Dios no es solo un atributo de su carácter, es la fuerza transformadora que puede cambiar nuestros corazones, nuestras relaciones y nuestra sociedad. Nos llama a vivir en justicia, a luchar por la verdad y la equidad, y a confiar en que, al final, Dios hará justicia, restaurará todo lo que se ha roto y nos llevará a un lugar donde no haya más sufrimiento ni injusticia. La justicia divina no solo se trata de la retribución por el mal, sino de una restauración profunda de todo lo que ha sido dañado por el pecado. En la cruz, podemos ver cómo se equilibran perfectamente la justicia y la misericordia. Aunque el pecado tiene consecuencias graves, Dios no se deleita en castigar. Al contrario, Él quiere que sus hijos experimenten la restauración y la paz. En Jesucristo, vemos el cumplimiento de la justicia de Dios, pero también el camino hacia la reconciliación, la sanidad y el perdón. Es en la cruz donde entendemos que la justicia no siempre se trata de una simple aplicación de la ley, sino de la oportunidad que nos da Dios para volver a Él, restaurados y perdonados. Dios, como juez perfecto, tiene una visión mucho más grande que nuestra limitada comprensión humana. Él no solo ve nuestras acciones externas, sino el corazón. La justicia de Dios es plena porque Él conoce nuestras motivaciones más íntimas y nuestros pensamientos más profundos. En nuestra justicia humana, a menudo estamos cegados por las apariencias o el juicio superficial, pero la justicia divina trasciende todo eso. En su juicio, no hay espacio para la parcialidad, el favoritismo ni el error. Cada decisión que Dios toma está basada en su infinita sabiduría y justicia perfecta. Cuando vivimos bajo la justicia de Dios, podemos confiar en que Él nunca hará algo injusto.
En un mundo donde las personas a menudo toman decisiones erróneas, donde vemos corrupción, abuso de poder y dolor, la justicia divina nos ofrece un refugio de certeza. Sabemos que, en última instancia, todos los males serán juzgados y corregidos. La justicia de Dios no es solo un concepto abstracto o lejano, sino una realidad activa en nuestra vida cotidiana. Es vital que entendamos que la justicia divina está completamente alineada con el amor de Dios. No son dos aspectos separados o contradictorios. La justicia de Dios no se aplica de manera fría e impersonal, sino que está impregnada de un amor profundo por su creación. Cada acto de justicia de Dios está motivado por su deseo de restaurar el orden en el mundo, traer consuelo a los afligidos y curar a los quebrantados. En cada momento de sufrimiento, en cada injusticia que enfrentamos, podemos estar seguros de que la justicia de Dios está en movimiento, trayendo un bien eterno a través de lo que parece ser un mal temporal. De esta manera, la justicia de Dios no solo nos da esperanza para el futuro, sino que también nos ofrece consuelo en el presente. Aunque no siempre podemos entender por qué ocurren ciertas tragedias o injusticias, podemos confiar en que Dios, en su sabiduría, está obrando para bien, incluso cuando todo parece estar fuera de control. En medio de la oscuridad, la luz de la justicia divina nos recuerda que Dios nunca está ausente, que Él está trabajando en cada situación para llevarnos a la restauración completa. La justicia de Dios también tiene implicaciones para nuestra vida diaria. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir de acuerdo con los principios de justicia que Él ha establecido. La justicia no es solo una cuestión de evitar el mal, sino de hacer activamente el bien, de trabajar por la equidad, de cuidar a los menos afortunados, de defender a los inocentes y de ser agentes de cambio en un mundo roto. Al vivir de acuerdo con la justicia de Dios, reflejamos su carácter al mundo y damos testimonio de su amor y poder transformador. La justicia divina también nos recuerda la importancia de la humildad. Al comprender que somos seres limitados, que no tenemos una visión completa de todo lo que ocurre, aprendemos a rendirnos a la voluntad de Dios. En lugar de intentar tomar el control o resolver las situaciones a nuestra manera, confiamos en que Él es el juez perfecto y que su juicio será siempre el más sabio y justo. Esta actitud de confianza nos libera del peso de la venganza o el rencor, sabiendo que Dios se encargará de hacer justicia en su tiempo perfecto. En la vida cristiana, la justicia de Dios no solo se entiende como una verdad teórica, sino que debe ser vivida de manera práctica. Cada vez que actuamos con integridad, cada vez que defendemos la verdad y buscamos la paz, estamos participando en la justicia de Dios. Vivir de acuerdo con sus principios nos permite ser un reflejo de su carácter en el mundo. La justicia de Dios no solo se demuestra a través de su juicio final, sino en la forma en que vivimos cada día. Un aspecto clave de la justicia divina es que está profundamente conectada con la misericordia. Si bien Dios es justo y su justicia demanda consecuencias para el pecado, Él también es misericordioso y desea ofrecer perdón. A través de la cruz, vemos cómo la justicia y la misericordia se abrazan de una manera perfecta. El sacrificio de Cristo nos ofrece perdón y al mismo tiempo satisface la demanda de la justicia divina. Este es el equilibrio perfecto que solo Dios puede ofrecer. Nos invita a vivir bajo la gracia de su justicia, sabiendo que, aunque fallamos, su misericordia es suficiente para restaurarnos. Vivir bajo la justicia de Dios también significa ser conscientes de nuestras propias acciones y la responsabilidad que tenemos ante Él. Como cristianos, estamos llamados a vivir en santidad, a buscar la justicia en todo lo que hacemos. La justicia no solo se trata de ser honesto con los demás, sino de ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Nos invita a examinar nuestros corazones y nuestras motivaciones, a asegurarnos de que nuestras acciones reflejan la justicia y la verdad de Dios. En este proceso, el Espíritu Santo juega un papel fundamental, guiándonos hacia la verdad y ayudándonos a vivir de acuerdo con la justicia divina. La justicia de Dios no es solo algo que esperamos recibir en el futuro, sino que también tiene una dimensión presente. Como creyentes, somos llamados a ser portadores de esa justicia aquí y ahora. En todo lo que hacemos, debemos buscar la equidad,
la verdad y la paz. Debemos ser defensores de los que no tienen voz, luchar por la justicia en el mundo y vivir vidas que honren a Dios. La justicia divina no es algo que solo se manifiesta en el juicio final, sino que es una realidad activa que debe transformarnos y motivarnos a hacer el bien en este mundo. Al comprender la magnitud de la justicia de Dios, también nos damos cuenta de la importancia de vivir con esperanza. Sabemos que, aunque enfrentemos dificultades y sufrimiento, Dios está trabajando para restaurar todas las cosas. La injusticia, la opresión y el mal no tendrán la última palabra. Dios, en su justicia perfecta, hará todo nuevo, y finalmente, todos los que han sufrido a causa de la maldad verán la recompensa de su justicia. La justicia de Dios, por lo tanto, no es solo un concepto teológico, sino una fuerza transformadora que puede cambiar nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestro mundo. Nos invita a vivir con integridad, a luchar por la verdad y la equidad, y a confiar en que, al final, Dios hará justicia. En medio de la injusticia, podemos tener la seguridad de que su justicia prevalecerá. Y en su perfecta sabiduría, Dios nos llama a vivir de acuerdo con su carácter, siendo agentes de su justicia en un mundo que tanto lo necesita. En nuestra vida diaria, ser conscientes de la justicia de Dios nos lleva a vivir con una visión más profunda de nuestras interacciones. Nos desafía a no ser indiferentes ante las injusticias que nos rodean, a no permanecer callados cuando alguien es oprimido, y a hacer todo lo posible por vivir de acuerdo con los principios de equidad, verdad y amor. La justicia de Dios es activa, no pasiva. Nos llama a ser partícipes en la restauración de la humanidad y en la transformación de la sociedad. Esta justicia no solo tiene que ver con un futuro lejano, sino con lo que hacemos en el presente, como actuamos hoy ante las circunstancias de injusticia que afectan a otros. Este llamado a la justicia también se extiende a nuestra relación con Dios. Él es un juez justo, pero también es un Padre amoroso que desea guiarnos en el camino correcto. En todo momento, Dios quiere que busquemos la verdad y vivamos según sus principios. Nos invita a no hacer de la justicia una carga pesada, sino una oportunidad de experimentar su paz, porque su justicia no busca nuestra condena, sino nuestra redención. La justicia de Dios también nos lleva a mirar el mundo de una manera más compasiva. Nos recuerda que las personas son más que sus errores o transgresiones. A través de los ojos de la justicia divina, aprendemos a ver a los demás como Dios los ve, con amor y con el deseo de verlos restaurados. Esta visión nos lleva a extender la gracia, a perdonar, a dar segundas oportunidades y a ser instrumentos de sanación en un mundo fracturado. Cuando consideramos la justicia de Dios, nos damos cuenta de que hay una gran conexión entre vivir con justicia y vivir con esperanza. Sabemos que, aunque vivimos en un mundo lleno de dificultades, injusticias y sufrimiento, al final, todo será restaurado. La justicia de Dios no es solo una cuestión de castigo, sino de restauración completa, donde todo lo que está roto será reparado y todo lo que está perdido será encontrado. Esta esperanza nos sostiene en los momentos más oscuros y nos anima a seguir adelante, confiando en que Dios tiene el control y está obrando para traer justicia y paz. Es importante recordar que la justicia de Dios también se manifiesta en cómo tratamos a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Dios tiene un corazón especialmente inclinado hacia los huérfanos, las viudas, los pobres y los oprimidos. La justicia divina no se limita solo a las personas poderosas o influyentes, sino que se extiende a todos, sin excepción. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser agentes de esa justicia, defendiendo los derechos de los vulnerables y luchando por la equidad en todas las áreas de la vida. Esto significa que no podemos cerrar los ojos ante la injusticia, debemos hacer todo lo posible por vivir de acuerdo con la justicia de Dios en nuestras propias vidas y en la sociedad. La justicia de Dios también nos llama a vivir con responsabilidad. Saber que Dios es un juez justo nos recuerda que nuestras acciones tienen un peso eterno. Cada decisión que tomamos, cada palabra que hablamos, tiene consecuencias. Sin embargo, este conocimiento no debe llenarnos de miedo, sino de una profunda reverencia hacia Dios y un compromiso por vivir de acuerdo con su voluntad.
Él nos ha dado el libre albedrío, pero también la responsabilidad de elegir vivir según su justicia, sabiendo que nuestras elecciones afectan a los demás y a nuestra relación con Él. A medida que profundizamos en la comprensión de la justicia de Dios, también nos damos cuenta de lo crucial que es para nuestra vida espiritual. La justicia no es solo algo que ocurre en el juicio final, es algo que debe caracterizar nuestras vidas cotidianas. Como creyentes, estamos llamados a vivir de manera justa, a actuar con rectitud y a tratar a los demás con dignidad y respeto. Esto no es solo una obligación, sino una respuesta natural a la gracia y misericordia que hemos recibido de Dios. La justicia no debe ser algo impuesto, sino una expresión de nuestro amor y gratitud hacia Él. La justicia de Dios también nos desafía a ser honestos con nosotros mismos. En un mundo que a menudo promueve la mentira, la manipulación y la corrupción, la justicia divina nos llama a vivir con integridad. Ser justos no solo se trata de ser honestos con los demás, sino de vivir en coherencia con lo que creemos. La justicia divina nos invita a vivir sin hipocresía, a ser transparentes en nuestras acciones y a actuar con la misma justicia que Dios demuestra hacia nosotros. A medida que buscamos vivir en justicia, también aprendemos que esto implica sacrificio. No siempre es fácil hacer lo correcto, especialmente cuando hacerlo requiere esfuerzo, tiempo o incluso enfrentarse a la oposición. Sin embargo, la justicia divina nos recuerda que, aunque el camino de la rectitud pueda ser difícil, es el camino que conduce a la paz y a la verdadera libertad. Al vivir con justicia, estamos alineados con el propósito de Dios para nuestra vida y encontramos un sentido más profundo de satisfacción y cumplimiento. La justicia de Dios, por último, también nos invita a confiar en su sabiduría. En un mundo lleno de caos y contradicciones, es fácil sentirse perdido o confundido. Sin embargo, la justicia divina nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto y que, aunque no siempre podamos entender todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, podemos confiar en que Él está trabajando todo para bien. La justicia de Dios es perfecta y Él sabe cómo restaurar todo lo que ha sido dañado por el pecado. Nuestra tarea es confiar en su timón y en su dirección, sabiendo que Él es fiel para cumplir todas sus promesas. Así, la justicia divina no es solo un principio abstracto, sino una realidad activa que se manifiesta en cada área de nuestra vida. Nos desafía a vivir de acuerdo con los principios de Dios, a luchar por la verdad, a defender a los vulnerables y a ser agentes de restauración en un mundo que necesita desesperadamente la justicia de Dios. La justicia divina nos da esperanza, nos llama a la acción y nos invita a vivir de una manera que refleje el carácter perfecto de nuestro Creador. Al vivir en justicia, encontramos la verdadera paz, la verdadera libertad y la verdadera satisfacción que solo pueden provenir de un corazón alineado con la voluntad de Dios. A medida que comprendemos la magnitud de la justicia de Dios, nos damos cuenta de que es imposible separarla de su amor. La justicia divina no es fría ni distante, sino que está impregnada de compasión, ternura y una profunda preocupación por el bienestar de la humanidad. Es un amor que no solo quiere lo mejor para nosotros, sino que también quiere restaurar todo lo que ha sido corrompido. En su justicia, Dios nos llama a ser parte de ese proceso de restauración, a buscar la paz y la equidad y a luchar contra todas las formas de injusticia que encontramos en nuestro entorno. Este llamado a la justicia divina no debe ser visto como una carga o una obligación, sino como un privilegio. Como seguidores de Cristo, somos llamados a ser imitadores de su carácter. Al vivir con justicia, reflejamos el corazón de Dios y extendemos su amor al mundo que tanto lo necesita. Es a través de nuestras acciones que el mundo puede ver la manifestación tangible de la justicia de Dios, no como una fuerza punitiva, sino como una fuerza que sana, restaura y transforma. Es importante destacar que la justicia de Dios no siempre se ve de la misma manera que la justicia humana. En muchos casos, nuestras ideas sobre lo que es justo están limitadas por nuestra visión finita y nuestra comprensión parcial de los eventos. Lo que puede parecer injusto en un momento determinado, puede ser parte de un plan mayor que solo Dios puede ver en su totalidad.
La justicia divina está más allá de nuestras limitaciones humanas y aunque podamos no entender en su totalidad el porqué de ciertas situaciones, debemos confiar en que su justicia es perfecta, buena y confiable. La justicia de Dios, entonces, nos lleva a una actitud de humildad. Reconocer que Él es el juez justo nos recuerda que no somos los encargados de juzgar a los demás, sino de vivir conforme a sus principios. La justicia de Dios nos invita a dejar de lado nuestros prejuicios, nuestras emociones momentáneas y nuestras ideas preconcebidas y a abrazar un juicio que se basa en la verdad absoluta de su palabra. Esto no significa que debamos ser pasivos ante la injusticia, sino que debemos buscar la justicia a través de sus principios, con sabiduría y amor. Además, la justicia divina no se limita solo a la corrección de los errores, sino que también tiene un aspecto restaurador. En el reino de Dios, la justicia no es solo un castigo, sino una oportunidad para la reconciliación y el perdón. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón arrepentido, encontramos que su justicia no solo nos señala nuestro pecado, sino que también nos ofrece el perdón y la restauración a través de Jesucristo. En la cruz, la justicia de Dios se encuentra con la misericordia, ofreciendo una solución para el pecado y el sufrimiento humano y abriendo la puerta a una nueva vida. La promesa de la justicia de Dios también nos lleva a vivir con una esperanza viva, que no depende de las circunstancias actuales, sino de la certeza de que Dios traerá justicia en el final de los tiempos. Sabemos que, aunque hoy enfrentemos adversidades, en el futuro será establecido el reino de justicia de Dios, donde no habrá más sufrimiento ni injusticia. Esta promesa nos da la fuerza para perseverar en medio de las pruebas, confiando en que Dios hará todo recto en su tiempo perfecto. Al vivir con la justicia de Dios en el centro de nuestras vidas, también aprendemos a ser mejores compañeros, amigos, hermanos e hijos. Ser justos en nuestras relaciones interpersonales implica ser transparentes, sinceros y tratar a los demás con respeto. Vivir la justicia divina nos lleva a actuar con integridad, a no buscar el beneficio propio a expensas de los demás y a reconocer que la dignidad de cada persona está por encima de cualquier interés personal. De esta manera, la justicia divina no solo se convierte en un principio abstracto, sino en una fuerza transformadora que afecta nuestras relaciones diarias y nuestro comportamiento hacia los demás. La justicia de Dios también nos desafía a cambiar nuestra visión del mundo. En lugar de centrarnos en lo que está mal y en la injusticia que vemos en el día a día, somos llamados a ser agentes de cambio. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de marcar la diferencia, de influir en nuestra comunidad y de luchar por un mundo más justo. La justicia de Dios nos llama a trabajar por la paz, a buscar la equidad y a ser defensores de los derechos de los que no tienen voz. Es a través de nuestra acción, guiada por los principios de Dios, que podemos ver una sociedad más justa y misericordiosa. La justicia de Dios también nos enseña a ser pacientes. En un mundo que busca respuestas rápidas y soluciones inmediatas, la justicia divina nos invita a esperar en su timón. No siempre veremos la justicia de Dios manifestada de inmediato, pero confiamos en que Él está obrando incluso cuando no podemos ver los resultados. Nuestra tarea no es apresurar el proceso, sino vivir con confianza en que Dios cumplirá su promesa de justicia en el momento apropiado. Finalmente, vivir bajo la justicia de Dios nos llena de una profunda paz. Saber que Dios es el juez justo, que todo será juzgado conforme a su verdad, nos libera de la carga de la venganza y del resentimiento. Al vivir en la justicia de Dios, entendemos que no necesitamos tomar la justicia en nuestras propias manos, sino que podemos descansar en la certeza de que Él hará lo correcto. Esto nos libera para vivir con una mente y un corazón en paz, confiando en que todo estará bien, porque el Señor es justo y fiel. La justicia de Dios es, sin duda, un pilar fundamental de su carácter. Nos desafía a vivir con rectitud, a luchar contra la injusticia y a buscar la paz en todos los aspectos de nuestras vidas. Es una justicia que no solo busca corregir, sino restaurar, sanar y transformar. Al comprender y abrazar la justicia divina, nos alineamos con el propósito eterno de Dios para nuestras vidas y para el mundo, y nos convertimos en instrumentos de su amor y su verdad.
En cada acción que tomamos, en cada decisión que hacemos, reflejamos la justicia perfecta de nuestro Creador y a través de ello, el mundo puede ver la luz de su justicia, amor y misericordia.